El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 9 del versículo 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no lo dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó: ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se lo digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como él estaba escrito de él. El Evangelio del Señor. Cuando estamos meditando en torno a lo que se llama la transfiguración de Jesús, tenemos que ver todo el panorama. En primer lugar, los discípulos, empezando por Pedro, están desconcertados. No entienden, como la mayoría de veces nos pasa a nosotros los seguidores de Jesús, que llegamos incluso a pensar que cuando algo malo nos pasa, Dios nos está castigando o se ha olvidado de nosotros. ¿O cómo es posible que nos pase algo si estamos en las cosas del Señor? Se nos olvida que Dios permite las pruebas, las tentaciones y las dificultades. Toda clase de dificultad es para que nosotros nos purifiquemos y crezcamos. No es para que nos desanimemos y huyamos. Miren lo que Jesús hace. Tome a los discípulos, sube con ellos al cerro, porque están confundidos, y ahí él se va a transfigurar. La impresión de Pedro y a los demás es, al ver la gloria de Dios, a Elías y a Moisés, que representan la ley y los profetas, que están diciendo en realidad, este es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el que ustedes esperan. Pedro se emociona tanto que va a llegar a decir: Señor, hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Quedémonos a vivir aquí. Pedro no está pensando en la seguridad de él. Está tan emocionado que se le ha olvidado que hay un pueblo abajo del cerro y que los demás discípulos, compañeros de él, están allá. Él quiere quedarse. Como muchos de nosotros, cuando hacemos de la religión una vida de piedad tan desencarnada, una espiritualidad de muertos, pero que
hemos creado un espíritu angelical hacia arriba y queremos volar. Y se nos olvida que estamos en este mundo y que tenemos pruebas y grandes dificultades, pero para llegar a esa gloria que vemos, porque usted y yo no hemos sido creados para ser espectadores. El mundo no es simplemente para que nosotros veamos como que estamos en un gran teatro o estamos en un gran cine. No, es al contrario. Los autores somos nosotros. Por eso Jesús ignora a los discípulos y es el Padre, el Espíritu, que les va a decir: tranquilos, no digan esto a nadie, pero hay que bajar al mundo, hay que ir ahí. Ellos van a preguntar incluso en ese mundo cuando se encuentran con la revuelta, los problemas: Señor, hay que esperar a Elías. Si vimos a Elías, hay que esperarlo. No, Elías ya llegó, Jesús va a decir en la persona de Juan. Hoy nos toca a nosotros vivir la vida de Jesucristo. Muchos de nosotros queremos vivir de visiones, no de realidades. Nosotros estamos llamados a encarnar el Evangelio, a vivir ese Evangelio, el mensaje de Jesucristo, y hacerlo presente, tan real, para cambiar toda estructura, bien sea de política o economía o en la misma vida de la religión. Porque muchas iglesias viven acomodadas y viven en un espiritualismo de adormecimiento, que es un opio que no tiene conciencia, ni vida profética, ni transformación. Y no estamos siendo esa levadura, ni esa sal, ni esa luz para iluminar y para vivir en el mundo que tenemos que vivir. Amén.